dice que Siria había cercado, sitiado a Samaria. Para poder entender qué es un cerco, un sitio, dice que era rodeado por ejército que llevaba destrucción y gran tribulación. Cercar, cerrando todas las salidas para apresarlos y rendir su voluntad. Un cerco que aislaba y presionaba. Cercar una plaza, una fortaleza, una ciudad para combatirla y apoderarse de ella. Implica una acción militar que busca rendición. Es la toma de un lugar fortificado mediante aislamiento y el bloqueo de suministros y refuerzos. Era una estrategia para debilitar al enemigo y forzar su rendición. Estar sitiado representa un estado psicológico de aislamiento, angustia, ansiedad, depresión, estar atrapado sin salida. Hay mucha presión. El enemigo sabía que sitiando a Samaria los iba a vencer, iba a lograr que ellos se desanimaran, que ellos se sintieran angustiados, ansiosos, con depresión. Esa es la estrategia que el enemigo ha estado usando desde la antigüedad. Sitiarnos, querer cerrar todas las puertas, todas las entradas en nuestra vida para que nosotros nos sintamos como Samaria, con depresión, con ansiedad, con desánimo. Dice que sitiaban, no entraba alimento ni salía alimento. ¿Qué había? Mortandad. Había dentro de Samaria desesperanza, angustia, porque a lo que acabamos de leer dice la palabra de Dios que el pueblo estaba en desesperanza. El bloqueo les hacía cometer hechos desesperados, tal grado de que vienen delante del rey y le dicen que les ayude. ¿Por qué? Porque 2 madres habían pactado en comerse a sus hijos. Uno ya se lo habían comido y cuando le tocaba el momento de comerse al otro, pues la mamá no quiso. Obvio, ¿verdad? Y era tanta la hambruna, la desesperanza que los llevó al canibalismo, a quererse comer entre ellos. Cuando vienen delante del rey, le dicen, ayúdanos. ¿Y qué fue lo que él dijo? Si Jehová no te salva, menos te voy a salvar yo. Porque cuando hay desánimo en nuestra vida, cuando viene la depresión, la angustia, hasta dudamos de la fe. No hay fe en nuestra vida, nuestras promesas se ven perdidas por causa del desánimo, porque esa es la estrategia del enemigo: sitiarnos, rodearnos, querer quitar todo lo que nos provee Dios. Samaria llegó a ese momento donde dice la palabra que en las calles había soledad, los pozos estaban secos, no había alimento, comían cabeza de burro cuando era algo inmundo. Comían estiércol de paloma y era carísimo porque no había nada. Imagínate ese momento en esa ciudad de desesperanza, las madres con los ojos puestos en el cielo sin brillo, con sus hijos clamando, pidiendo de comer y no tenían que darles. No había nada para darles de comer. Todos estaban tristes, desanimados, angustiados y con resentimiento hacia Dios, porque la Biblia dice que el propio rey dijo: si Jehová no te salva, ¿cómo te voy a salvar yo? Ese es un sitio. Samaria había sido sitiada, había sido tomada. Dentro de ella había desesperanza, había angustia, había muerte, había olvido. Las calles estaban olvidadas, las plazas no vendían nada. ¿Pueden imaginar esa escena de no haber qué comer, no haber qué tomar? Estaban desesperados, esperando la muerte, porque nadie podía entrar y nadie podía salir. Si ellos anhelaban o deseaban salir, ¿quién los tenía rodeados? El enemigo. Los sirios estaban esperando atacar, estaban esperando que ellos murieran.
para atacarlos, que ellos se debilitaran, que ellos no tuvieran fuerzas para poder atacar, para poder entrar a la ciudad. Había cielo sin estrellas, no había consuelo, no había quien nos consolara. Hay veces que en nuestra vida sucede así. El cielo lo vemos oscuro, no hay estrellas, no hay consuelo. Estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida donde creemos que no hay esperanza, donde creemos que no hay ayuda, donde nos sentimos solos, abandonados, donde la voz de Dios no se escucha, donde no hay palabra. Había reproche. El silencio de Dios que los rodeaba como una muralla inquebrantable. De por sí estaban sitiados, de por sí estaban rodeados y no escuchaban la voz de Dios. Era una muralla que no era inquebrantable, no escuchar la voz de Dios cuando ellos eran el pueblo de Dios. Cuando ellos deberían de haber esperado en Dios. Pero en ese momento que leímos, nadie clama a Dios. No se ve en el pasaje que alguien clame a Dios. Ellos estaban sumidos en su angustia, en su ansiedad, en lo que ellos sentían. Dice que cuando el rey rasga sus vestiduras, no las rasga por arrepentimiento, sino por la impotencia, porque no podía hacer nada. ¿Y qué hace? Siente coraje, ira en contra de Eliseo. ¿Y qué le dice? Voy a cortarle la cabeza a Eliseo, porque tenía resentimiento. ¿Ok? Dice que el sitio no solo bloquea los caminos, sino la esperanza, la fe. Porque cuando estamos en una situación así, ¿qué es lo primero que tendemos a perder? La fe, a no esperar en las promesas de Dios. Pero Dios es poderoso. Dios tiene poderosas obras para cada uno de nosotros, y la Biblia dice que cuando Dios nos tomó, Él va a terminar la obra en nosotros, y que todas las cosas que pasan son para bien, aunque nosotros en ese momento no entendamos lo que está sucediendo, ¿ok? Dice, Samaria era una ciudad llena de gente, pero vacía de fe. Estaba tan vacía de fe al grado de que se comían entre ellos. Ya era tanta la angustia, la desesperación. Dice que cuando tú sientes que Dios te abandona, ¿qué es lo primero que hacemos? Perdemos la fe, pero murmuramos, criticamos, empezamos a rebelarnos, empezamos a creer que las promesas que dio eran puras mentiras. ¿Ok? Dice que el ambiente de Samaria era un ambiente de muerte, de sombras, de desolación, de angustia, desesperación, llevando a la gente a hacer actos desesperados. El dolor era tanto, era un dolor cotidiano, pero era una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que en la palabra está escrito es para Dios hablarnos. La Biblia dice que Samaria estaba sitiada por los sirios, que eran los enemigos, y era una guerra espiritual. Y cuando vienen situaciones a nuestra vida, es una guerra espiritual. ¿Y qué se está guerreando? Tu fe. Porque el enemigo quiere robar tu fe, pero Dios quiere que tú confíes en Él. Amén. Pero en medio de ese conflicto, en medio de ese problema, la palabra de Dios dice que se levanta una voz de un profeta, una voz firme, una voz distinta. Era palabra viva, era una palabra que venía del cielo trayendo esperanza, era una palabra que venía del corazón de Dios, declarada con autoridad, que venía del trono de Dios y que traía cumplimiento.
Y en estas etapas de nuestra vida necesitamos esa palabra, que se levante un profeta con esa voz firme, con esa voz distinta, con esa voz que venga del cielo, que le crea a Dios. Y nosotros, Dios nos ha llamado a proclamar su palabra, a dar palabra, y muchas veces nosotros callamos la palabra. Tenemos la palabra, podemos dar esperanza a la gente, pero somos profetas mudos. Y Dios siempre va a levantar un profeta con autoridad, un profeta que hable su palabra, porque es necesario. En medio del caos, Dios tenía un profeta, el cual se levanta y dice: mañana a estas horas a la tienda de Samaria se va a vender en un ciclo, una moneda de plata, por 3 kilos de cebada y 3 kilos de 3 kilos de harina y 6 kilos de cebada. Y dudamos, porque viene la duda: ¿será? ¿Será lo que Dios está diciendo que va a hacer conmigo? Pero Dios no miente. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa. Y si Dios dice que va a hacer en tu vida, lo va a hacer. Tú tienes que creer y confiar lo que Dios ha dicho en tu vida. Necesitamos hombres, mujeres que se levanten a declarar la palabra, a decir lo que Dios dice, te crean o no te crean. Tú tienes que hablar la palabra con poder, como Dios te lo ha dicho. Cuando hay incredulidad, cuando hay resentimiento en contra de Dios, es difícil que la gente reciba la palabra de Dios, porque va a haber duda. Va a decir: ¿será? Pero tú no dudes, tú habla la palabra de Dios. Porque si tú no hablas la palabra de Dios, la Biblia dice que aún las piedras van a hablar la palabra. Entonces tenemos que hablar la palabra. Eliseo se levanta y dice: mañana a estas horas. ¿Cuánto tardó el cumplimiento? 24 horas. Y Dios es fiel para cumplir lo que te dice. No sé en qué tiempo, quizás mañana, quizás este mes, quizás el año que viene, pero Dios va a cumplir lo que ha dicho en tu vida. Tú tienes que creer lo que Dios ha dicho, no dudar lo que Dios dijo. Dice la palabra que se levantó uno y dijo: aunque Dios abriese las ventanas del cielo, ¿esto podrá suceder? Y Eliseo le dijo: tú lo verás, pero no comerás. Hay personas que recibimos la palabra y comemos, pero hay personas que son incrédulas a la palabra. Son incrédulas a la palabra, y muchas veces, ¿sabes por qué es la incredulidad? Porque el que está hablando la palabra me cae mal, porque no lo soporto, porque no me gusta cómo habla. Pero no soy yo al que tú debes de ver al que te está dando la palabra, porque yo solamente soy un mensajero de Dios. Tú recibe la palabra, recibe, para que seas de los que vean y de los que coman. No solo veas cómo Dios bendice a los demás, no solo veas cómo Dios cumple la palabra en los demás y tú digas: ¿y por qué a mí no? Porque no has creído la palabra, porque no esperas en la palabra. Tienes que creer la palabra. En ese momento la Biblia nos relata que se vendía la cabeza de un asno en 800 monedas. Y estiércol de paloma. ¿Quién iba a comer estiércol de paloma? Pero era tanta su hambre que se estaban comiendo a sus hijos. ¿No se iban a comer estiércol de paloma? Claro que se la iban a comer. Pero viene Dios con una palabra y les dice: mañana. Dios no miente. Dios es poderoso. Dios es fiel a su palabra, y dice que su palabra no vuelve vacía, lleva el cumplimiento por el cual Él la envió. Amén. Esta palabra lleva un cumplimiento. Como les decía, hablar de fe en una tierra árida producirá rechazo, incredulidad. Rechazan la palabra, no creen en la palabra, porque su corazón está dañado, porque su corazón está lastimado, o porque están viendo al portador de la palabra. La Biblia dice que Eliseo, hasta el mismo rey lo quería matar. Dijo: mañana le voy a cortar la cabeza a Eliseo. Pero sin embargo, Dios cumplió su palabra. Dios habló su palabra. Amén. Las ventanas de los cielos se abren, claro. Él dijo: Dios abrirá las ventanas y esto no podrá suceder, pero sucedió.
porque Eliseo ofreció una promesa divina. La fe solo espera un corazón dispuesto para recibir la palabra. Amén. Dios lo que quiere solamente es tu corazón para recibir la palabra. El portador de la palabra trae la palabra de Dios, que son promesas divinas. ¿Las creas o no las creas? Si tú crees la palabra de Dios y recibes la palabra de Dios, esa va a llevar cumplimiento en tu vida. Si no, solamente verás cómo Dios bendice a los demás, pero a ti no te va a bendecir. Pero el deseo de Dios es bendecirnos a todos, no solo a unos cuantos. La Biblia dice que todos le conozcan y que todos sean bendecidos. Amén. Dice, mientras la ciudad moría, Dios preparaba un milagro, porque a Dios no se le pasa nada. Dios tiene el control de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que ya estamos muriendo, que no hay esperanza, que no hay quien nos ayude, que no hay quien nos levante, que no hay quien nos apoye? Pero Dios está preparando tu milagro. Solamente tienes que confiar y tienes que esperar. Y ahí entran los 4 leprosos. Ellos vivían fuera de la ciudad. Eran hombres marginados, eran hombres desechados, sin nombre, sin patria, olvidados, abandonados. No eran reconocidos como hijos. Vivían con el peso de su enfermedad, exiliados, fuera de la ciudad, no se les permitía entrar. Vivían en la sombra del desprecio, condenados a vivir fuera de Samaria. ¿Por qué? Porque eran hombres con lepra, y la Biblia dice que nadie se le podía acercar un leproso. Aparte de su enfermedad, se les caía la piel, olían mal, era contagiosa porque no había cura en esos tiempos. Y ellos habían sido desechados, olvidados, sacados fuera de la ciudad. Ellos estaban a la sombra de la muerte. Dice la palabra de Dios que nadie los visitaba, nadie les daba comida, nadie les daba palabra siquiera de consuelo. Quizás hasta su propia familia los había olvidado. Y muchas veces nos hemos sentido como esos leprosos, ¿o no? Rechazados, olvidados, sin que nos pelen, sin que nos crean. Pero aún Dios para ellos tenía un propósito. Más tú que ya conoces a Dios, más tú que eres hijo de Dios, Dios tiene para tu vida un propósito. Solo espera en Él. Amén. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo fue. Aún en la antigüedad se movía. Y el Espíritu Santo puso en ellos ese deseo de levantarse, porque dice que estaban los 4 sentados esperando la muerte. No había esperanza para ellos. Imagínense, dentro de Samaria esperaban la muerte. Fuera de Samaria los 4 leprosos esperaban la muerte. Pero los 4 leprosos son reconocidos en la palabra porque ellos actuaron. Ellos tomaron la decisión de salir. La palabra de Dios dice que ellos dijeron: salgamos de aquí. Si entramos a la ciudad, nos van a matar. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Vamos al campamento de los sirios. Quizás ellos tengan de mí misericordia, de nosotros misericordia, y nos perdonen la vida, dice. Y ellos decidieron salir. Ellos decidieron arriesgarse. Amén. Ellos decidieron arriesgarse. Ellos estaban cansados de esperar la muerte. Ellos tomaron pasos de fe, caminaron con fe, con sus pies temblorosos, pero decidieron salir. Y cuando ellos dan el paso, Dios los respalda. Cuando tú empieces a dar pasos de fe, Dios va a respaldarte. Amén. Dice: si nos quedamos aquí, moriremos. Si entramos a la ciudad, nos matarán. Si vamos al campo enemigo, quizás nos perdonen. Pero la palabra dice que los olvidados
pueden convertirse en portadores de gloria. Tú puedes ser un portador de gloria. Tú que te has sentido olvidado, tú que te has sentido rechazado, Dios puede usarte para que tú lleves su gloria. Amén. Dios puede usar tu dolor, tus heridas para transformar a otros. Dice la palabra de Dios, ellos caminaban con pies temblorosos, pero Dios ya estaba entretejiendo un milagro, un poderoso milagro. Ellos se movieron aún sin esperanza. Cuando el alma se entrega a algo en el cielo, se activa. El Espíritu Santo puso en ellos el impulso de salir. No era casualidad que ellos estuvieran fuera de la ciudad. Sus almas caminaban a un encuentro divino. ¿Por qué? Porque cuando ellos empezaron a caminar aún con pies temblorosos, porque cuando tú no has comido en días o en tan solo en un día o medio día que ya estás, ay, es que ya no aguanto, es que me siento que tengo mucha hambre, es que hasta estoy temblando, ¿sí o no? Imagínense, ellos llevaban días sin comer, todos temblorosos, todos chirgos, como dicen por ahí, ¿no? Pero caminaron con pasos de fe, creyeron. Y cuando ellos actuaron, cuando ellos decidieron caminar y actuar, Dios ya estaba entretejiendo en el cielo el milagro. ¿Qué quiere decirte Dios? Que si tú empiezas a caminar en fe, Dios va a empezar a entretejer tu milagro. Él que necesita solo que tú creas y que avances, que camines, que des el paso de fe, que tengas fe y para creer lo que Dios va a hacer en tu vida. La Biblia nos dice que ellos caminaron temblorosos y llegaron al campamento sirio. ¿Y qué creen? Que ya no había nadie. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cuando ellos empezaron a caminar, la Biblia dice que los enemigos escucharon un estruendo. Ellos oyeron muchos caballos, ellos oyeron mucha gente, pero solamente eran 4 leprosos, convencidos de que Dios iba a hacer algo en sus vidas. Amén. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Que tus enemigos van a huir. Cuando tú empieces a avanzar, cuando tú no te detengas, cuando tú creas que Dios va a obrar en tu vida, avanza, avanza, porque en ese momento Dios va a confundir a tus enemigos. Y son muchos los enemigos que se levantan en contra nuestra. Son muchos los que dicen no hay salvación para ti. Pero Jehová dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi fuerza, tú eres mi gloria, tú eres mi fortaleza. Pero tienes que dar pasos de fe, tienes que creer, tienes que avanzar, aun cuando no entiendas, aun cuando tengas miedo, aun cuando no sepas lo que te espera. Con Dios todo va a ser posible. Porque no vas a caminar sola, vas a caminar de la mano de Dios. Dios va a estar contigo, porque su palabra dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Su palabra dice que estando con Él, Él va a defendernos. No sé qué pensarían aparte los sirios, sino que dice que dejaron todo como estaba, salieron corriendo, todo. Ahora, imagínense, estos 4 hombres hambrientos, sedientos, enfermos, llegan al campamento sirio y no encuentran a nadie. Y llegan a una tienda y ven ya la comida servida, hasta calientita estaba porque los otros salieron corriendo. Dios los abrazó con su misericordia. Dios los abrazó con su bondad por haber creído. Y dice la Biblia que ellos se saciaron, comieron. Tenían días sin comer, se atragantaron, tomaron vino, comieron y también salieron y escondieron. Porque así dice que escondieron el oro, la plata, y estaban risa y risa. Y imagínate la historia, tú piensa cómo los verías contentos, felices. Después de ser olvidados, Dios se había acordado de ellos. Dios va a usar al que se deje usar. Así que si tú quieres que Dios te use, te va a usar. A la Biblia nos muestra que usó 4 leprosos.
¿ok? Empezaron a comer, a beber, pero algo dentro de ellos surgió. No fue ellos, porque el ser humano por naturaleza es egoísta. El ser humano por naturaleza no quiere compartir, todo es para mí, todo es mío. No, desde el principio el Espíritu Santo los había llevado ahí. Y en ese momento el Espíritu Santo les dijo: oigan, ¿cómo que ustedes comiendo aquí y allá la ciudad muriéndose? Quizás dentro de la ciudad estaban sus familiares, la Biblia no lo dice, pero era seguro. Y uno de ellos dijo: ¿Cómo estamos aquí comiendo, tomando, divirtiéndonos en este momento y nuestras familias muriendo? Es hora de dar las buenas nuevas. Es hora de compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y cuántas veces tú te has guardado la palabra? ¿Cuántas veces tu testimonio te lo has callado cuando otros están muriendo? Cuando una palabra tuya dada por Dios puede sanar, puede salvar, puede restaurar a otros. No podemos callar las buenas nuevas. La Biblia dice: nos conviene que digamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que hablar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Dice: el verdadero milagro no es recibir, sino compartir. Ellos recibieron, pero el verdadero milagro, ¿cuál era? Compartir, tener compasión de aquel que estaba dentro de Samaria, porque ellos estaban comiendo entre sí, estaban tristes y ellos comiendo, ¿ok? Dice: los leprosos no solo fueron usados, sino transformados. El amor de Dios los abrazó con abundancia. Fueron sanados, fueron bendecidos, regresaron a dar las buenas nuevas a quienes los habían rechazado y amargado. Aquí hay algo, ¿no? La Biblia dice que fueron sanados en su alma. No dice que fueron sanados físicamente. No lo sabemos si Dios los sanó. Pero ¿de qué te sirve estar sano del cuerpo si estás enfermo del alma? ¿Qué es lo que Dios hizo con esos leprosos? Los sanó primeramente. Y qué difícil es, dice, que Dios los sanó. Porque cuando a ti tú vas a un lugar donde te han rechazado, donde te han señalado, donde te han criticado, donde te han hecho cosas, ¿regresas? ¿Verdad que no? Y les vas a compartir de lo que acabas de encontrar. Si tú me pateaste, me rechazaste, me gritaste, me corriste de tu casa, me dijiste que no querías volverme a... No, Dios los había sanado. En ese momento Dios sanó sus corazones para que ellos pudieran regresar a los que lo habían rechazado. Ellos regresaron sanados, transformados, dijeron: ¿saben qué? No está bien lo que estamos haciendo. Vamos a Samaria, vamos a decirle las buenas nuevas, vamos a decirle que hay alimento, que hay comida, que los sirios abandonados todos, que nuestra familia también coma. Dios es tan bueno que dice la palabra de Dios: dame, hijo mío, tu corazón, porque Dios necesita tu corazón para sanar. Y tú tienes que entregarle a Dios tu corazón para que Él sane tu corazón, para que puedas compartir las buenas nuevas con tu casa, con tu familia, con los que no conocen de Cristo. Porque no puedes compartir de Cristo si estás enferma del alma, enferma del corazón. Porque a la primera que te rechacen, te vas a enfermar más, te vas a resentir, vas a empezar a agredir, vas a empezar a pelear. Por eso Dios quiere sanar tu corazón para que tú vayas a dar las buenas nuevas y sanes a tus familiares también. Es necesario entregarle a Dios tu corazón. Amén. Dice que cuando Dios abre puertas, no importa cuántas cerraduras tenga. No importa lo que el diablo ha hecho, no importa lo que el diablo diga. Si Dios abrió puertas, Dios va a bendecir. Dios había abierto las puertas de los cielos y había derramado bendición, porque la Biblia dice que los leprosos regresaron. No dice si devolvieron lo que habían escondido, no lo sé. Lo que dice la Biblia es que ellos regresaron y no fueron a los grandes, no fueron con los poderosos, fueron con los porteros a decirle: ¿saben qué?
los sirios han dejado el campamento. Hay bendición. Dice que no les creyeron, ni el rey creyó. Cuando llegó a oídos la palabra del rey, dijo: esa es trampa de los sirios, están esperando que salgamos y nos quieren matar. Dudaron, porque cuando hay tristeza, desánimo, depresión en nuestro corazón, nos dan una promesa y ¿qué hacemos? Dudamos. Pero otro dijo: pues mandemos a 5 para que supervisen. ¿Y qué encontraron? Todo en el camino abandonado. ¿Qué dice? Que si Dios dio una palabra en 24 horas para tu vida, una promesa se va a cumplir porque Dios lo dijo. ¿Cuántas promesas Dios ha dado a tu vida? Se van a cumplir si tú lo crees. Amén. ¿Por qué? La puerta del milagro ya se había abierto. Dios había abierto las puertas del milagro. Dios había confundido a los enemigos. Dios los hizo creer que venía un ejército, que se habían aliado, y no era cierto. Dios hace creer a tus enemigos lo que Dios quiere, porque Él es Dios, porque Él es poderoso. Amén. Dice que cuando tú das pasos de fe, el cielo se mueve y hace caer a tus enemigos. Dios honra cada paso de fe que tú des. Así que tienes que dar pasos de fe. Amén. Solo tenemos que creer. Dios honra la obediencia. Entonces tenemos que confiar. Dice: el pueblo sale corriendo cuando le avisan: Dios, en el campamento sirio hay bendición. La Biblia dice que el pueblo sale corriendo, pero el rey había mandado a las puertas de la ciudad a aquel que no creyó. ¿Y qué creen que le pasó? Dice: el pueblo sale corriendo y el ayudante del rey fue puesto en la entrada. El pueblo lo pisoteó. Y yo puedo imaginar que con sus ojos abiertos ese hombre vio el milagro, porque no creo que murió inmediatamente. No, la Biblia dice que todo el pueblo salió corriendo y lo pisoteó, y él con sus ojos vio la bendición, pero no la comió. ¿Por qué? Porque el que desprecia la palabra de Dios queda fuera del milagro. No seas tú de los que desprecian la palabra de Dios, porque quedarás fuera del milagro. Sé tú del que ve y come. No importa quién sea el portador de la palabra, tú recibe la palabra, porque es palabra de Dios y traerá su cumplimiento. Amén. Dice: cayó a los pies de los hambrientos. Cerró su corazón cuando Dios estaba hablando. No cierres tu corazón cuando Dios habla a tu vida. La Biblia dice que si tú eres hijo de Dios, Él te va a exhortar, a Él te va a disciplinar. No cierres tu corazón a la palabra, porque verás cómo otros reciben sus milagros y tú solo verás, pero no comerás. Amén. No basta ver el milagro, tenemos que creer antes de que suceda. Quien cree participa del milagro. Si tú crees del milagro, lo que Dios ha dicho, las promesas que Dios te ha dicho, vas a recibir tu milagro. No importa, Dios lo pudo hacer en 24 horas, porque ¿qué dijo el profeta Eliseo? Mañana a esta hora se venderá. Y vieron el milagro. Todos los demás lo vieron, aunque el pueblo no creía, pero vio el milagro. Pero este se atrevió a confesar: si Dios abriese las ventanas de los cielos, aún esto no va a suceder. Pero sucedió. El precio de la incredulidad es no probar tus milagros. Él lo vio, pero no lo creyó. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser de los que creemos, tomamos, vemos el milagro. Recibe tu milagro. No sé cuántos
promesas Dios te ha dado. No dudes. No dudes de las promesas que Dios te ha dado. Si alguien se levanta y te dice que Dios va a bendecir tu vida, cree la palabra de Dios. Cree lo que Dios está diciendo, porque lo vas a ver cumplido. No sé cuántos tiempo pueda pasar una semana, 15 días, un mes, un año, no lo sé, pero vas a ver tus promesas cumplidas. Y rápidamente yo pude encontrar 9 lecciones para aprender de lo que nos enseña esta historia. Amén. ¿Me puedes poner, por favor, Segunda de Reyes 6:13? Dice: y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho: he aquí que él está en Dotán. ¿Le sigues? Espérame, sí, no es esa. Es el final, espérame. Me equivoqué. Es 33, 6:33, perdón, 6:33. Dice: y aún estaba él hablando con ellos, he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente esta maldad, este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más en Jehová? Amén. Dice la palabra de Dios que era uno de los que el rey había mandado, y que dijo que el mal venía de Jehová. ¿Para qué voy a esperar en Jehová? La primera lección que yo veo es: espera en Jehová. Vale la pena esperar en Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Espera en Él, no te desesperes, confía en Dios. Ellos estaban tan desesperados, tan angustiados, que decían: este mal viene de Jehová, ¿por qué yo he de esperar en Jehová? Pero la Biblia nos dice que Jehová es fiel, que es bueno esperar los tiempos de Dios. Aun cuando te sientes triste, aunque venga un conflicto grande a tu vida, aunque te sientas desanimada, espera en Jehová. Dios te ha dicho que esperes en Él. Él tiene cuidado de ti. Él va a cumplir sus promesas en tu vida. Solo espera en Él. Amén. Espera en Él. 2 dice: Dios puede cambiar tus circunstancias. No importa qué circunstancia estés pasando, Dios las puede cambiar de la noche a la mañana, así como hizo. Solo espera. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Confía. Dile: Señor, no sé, ya no puedo. Estoy viendo todo oscuro, pero yo voy a esperar en ti. Yo voy a confiar en ti. Yo voy a tener fe en ti. Tienes que esperar. Amén. 3 dice: Dios usó 4 leprosos. Si Dios usó 4 leprosos, tú no dudes de tu propósito. Dios puede usarte. Dios puede usar al que se deja usar, es el que Dios va a usar. No dudes. Aunque los demás te hayan rechazado, aunque tú mismo te hayas rechazado y sientas que no tienes valor o que no vales nada, en Dios tú puedes hacer poderosas obras. Dios está buscando quien se deje usar para mostrar su gloria, para hacer sus milagros, para hacer tus prodigios. Y la Biblia dice que Dios usa al vil y al menospreciado. No usa a los poderosos ni a los grandes. Dios te puede usar. Solo dile: Señor, es más, no sé ni hablar, soy como Moisés, tartamudo, tonta para hablar, pero si tú quieres usarme, úsame. Y Dios te va a usar. No dudes de que Dios te puede usar. Amén. 4.
Dice que ellos se arriesgaron. La vida tiene riesgos. Arriésgate. Da pasos de fe. Cree. Dice la Biblia que Dios va contigo. Y si Él va contigo, mira, no importa nada más, Dios está contigo. Levántate como hijo, como hija de Dios y arriésgate. Toma los riesgos que tiene que tomar día a día nuestras vidas. Toma. 5. Nunca pienses que no sirves para nada. Dios va a usar lo que se deje usar. Tú puedes ser un portador de gloria. Tú puedes portar la gloria de Dios. Así que no piensas y no digas: es que yo no sé hacer nada, yo no soy nadie, no tengo ni nombre, mi nombre ni es conocido, mi apellido menos, todos me ven feo, todos me rechazan, pero Dios te ve con lazos de amor. Dios te ve con ojos de amor. Para ti, tú para Dios eres la niña de los ojos de Dios. Dios tiene cuidado de ti, Dios te va a proteger. Solamente confía en Dios. ¿Ok? Va a haber, aquí vi incredulidad. Va a haber personas negativas. Pero tú cree en las promesas. Va a haber gente que te diga: ay, no es cierto, Dios miente, ni siquiera. A ver, si eres hija de Dios y mira cómo estás viviendo, no tienes ni para comer, no que Dios provee, no que Dios esto, no que Dios el otro, no que Dios. Tú créele a Dios. Tú confía en Dios. Hay veces que Dios nos ha dado una promesa y hemos sentido que ya vamos a desistir, que esa promesa no la vemos cumplida, pero Dios va a cumplir la promesa. Espera en las promesas de Dios. Yo te quiero compartir que hace como 24 años el pastor dio un pasaje parecido. No es ese, porque ni encuentro mi libreta para decir ese fue y lo dijo así. No, cuando Él nos dio esa palabra, Dios ha dado a mi vida muchas promesas. Y yo le dije: Señor, yo no solo quiero ver, quiero comer esas promesas. Habíamos mucha gente que ya no está. No sé si ellos vieron y comieron sus promesas o solamente son de los que vieron y no comieron sus promesas. Yo quiero decirte que tú seas de esos que ven y comen las promesas. No importa qué día, qué hora, qué tiempo pase, pero que tú veas cumplidas las promesas de Dios. No permitas que el diablo venga y arrebate la palabra que Dios dijo. Porque ya no pasa ni por lo que ves, ni por lo que más, ni por lo que los demás digan. Pasa por lo que Dios ya te dijo. Si Dios te dijo que va a ser así, así va a ser. Solo espera en Él, porque Dios no miente. Los hombres mentimos, pero Dios no. Dios es veraz. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su palabra y la va a cumplir. Algunas promesas ya he visto cumplidas en mi vida, otras no. Y el enemigo viene y quiere desanimar tu vida y dices: pero ¿por qué está sucediendo esto si a mí Dios me dijo lo otro? Y el enemigo: no creas, Dios te mintió, fueron tus emociones. Estabas tan emocionada que creíste eso, porque así actúa el diablo. Y tú te tienes que levantar y decirle: Señor, no importa lo que mis ojos estén viendo, no importa lo que yo esté sintiendo, tú me diste una promesa y la vas a cumplir. Tú me diste una promesa y yo la veré cumplida. Y siempre en mi vida yo le digo eso: yo lo veré y lo comeré. Pase lo que pase y venga lo que venga, tú me diste esa promesa. Y tienes que aferrarte a la promesa que Dios te dio. Agárrate fuerte de la promesa que Dios te dio. Y no solo es una. Yo sé que Dios te ha dado varias promesas y tú vas a ver tu milagro. Pero cuando veas tu milagro, no te calles. Comparte tu milagro, porque quizás entre el público haya alguien que esté pasando lo que tú estás pasando y que le hace falta esa palabra para animarlos, para decir: espera, confía, yo pasé por ahí, yo sentí lo que tú estás sintiendo. Pero Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa. Aunque
Dios te dio una palabra y tus hijos ya están en la droga, ya están en las borracheras, ya no quieren saber de Cristo, pero Dios te dijo: tus hijos serán mis siervos, los hijos de sus hijos, no faltará la palabra en la boca de sus hijos. Y tú dices: Señor, tú diste esta palabra y yo creo. Mis ojos están viendo todo lo contrario, pero yo espero que en tu promesa, porque tú eres fiel. El marido, la mujer ya se te fue, pero Dios te dio una palabra con esa persona. Tienes que esperar. Tu trabajo, tu casa, no sé qué promesas te ha dado Dios, pero Dios es fiel. Solo cree. No dejes que nadie te arrebate lo que Dios ya te dio. Atesora tus promesas y ve el cumplimiento de ellas. Yo no me olvido de ninguna de mis promesas, yo las anoto. Yo tengo promesas del 2009, 2008, 2007 y digo: esta ya se cumplió, esta todavía no. Así tú atesora. No olvides ninguna de tus promesas. Amén. Salmo 23, 7. Es la 7, Salmo 23, 3, perdón, Salmo 23, 27, 3. ¿Ya ven? Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. La palabra dice que Dios salva. Solo confía en Dios. No importa cuántos enemigos se levanten, no importa si un ejército te rodeó, tú confía en Dios, porque Dios nos salva. ¿Qué hizo Dios con los enemigos? Los hizo huir. Dice que no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Entonces confía que Dios va a salvarte. No importa cuántos enemigos se levanten, Dios te va a salvar. Solo espera y confía en Dios, porque Dios es fiel. Una ocasión en mi vida estaba yo como Samaria, sintiéndome sin esperanza, sola, triste, con muchos enemigos que se levantaron alrededor de mí. Y yo clamaba y le decía: Señor, yo quiero confiar, quiero esperar en ti. Tú me diste promesas, quiero esperar, pero ayúdame, porque mi fe decae. La Biblia dice que si te falta fe, pidas fe. Y yo me postré, derramé mi alma delante de Dios, y yo escuché que el Señor me dijo: enumérame a tus enemigos. Dime quiénes son tus enemigos, porque caerán a tus pies. Porque Dios es fiel. Porque Dios nos va a librar de nuestros enemigos. Dios te va a librar de tus enemigos, aquellos que se levantan, que son más fuertes que tú. Dios te va a librar, porque Dios es poderoso. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que salva, un Dios que se levanta y nos defiende. Amén. 8, ya voy a terminar, ahora sí, dale. Dice: Dios hace lo imposible en posible. Amén. Lo que tú crees imposible, Dios lo hace posible. ¿Por qué era posible que de la noche a la mañana hubiera alimento en Samaria? No, pero Dios lo hizo posible, porque tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios grande, majestuoso, al cual tú tienes que adorarle, honrarle, glorificarle, presumir al Padre que tienes, presumir al Padre que te ama, que te abraza, que te defiende, que te anhela. Porque si tú supieras cuánto te ama el Señor, si tú supieras todo lo que Él hizo por ti, y hay veces tú no entiendes el amor de Dios, hay veces no entiendes cuánto te ama, porque cuando viene un conflicto, una necesidad a tu vida, corres a contarle a otro lado, cuando debes de correr a los brazos de papá, cuando debes de venir a que Él te consuele, cuando debes de venir a que Él te abrace, porque Él tiene para ti palabras de vida. La Biblia dice que Él tiene para ti lo mejor, que naciones dio por ti. Entonces tú tienes que creer que Dios es un Dios que te ama, un Dios que tiene cuidado de ti, que no te ha dejado. Quizás tú te has sentido que Dios te dejó. Dios no te ha dejado. Dios está entretejiendo tu milagro. Dios está esperando que tú veas lo que Él va a hacer por ti. Ponte de pie. ¿Y saben qué fue la última lección que yo pude ver en todo el pasaje? Que no había un agradecido.
No hubo nadie que dijera gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Porque cuando estaba muriendo, cuando me sentía solo, cuando me sentía desanimada, desesperada, cuando estaban matando a los hijos y comiéndoselos, no hubo nadie que dijera gracias, Dios, porque nos has salvado. Gracias, Dios, porque nos has amado. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que Dios está contigo, que Dios te ama, pero también que seas agradecido, que agradezcas que Dios va a defenderte, que agradezcas todo lo que Dios ha hecho. Yo no sé cómo te has sentido, como decía el hermano Beto, hoy quizás vienes con tu corazón roto, sin esperanza, sintiendo que vas a morir, que ya no hay esperanza, pero Dios te dice hoy que hay esperanza.